Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Estás aquí, has sido selecto con nosotros. Siempre serás el invitado de honor, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por tu manifestación, por tu ministrar y por esa renovación que ha iniciado en este día, porque van a haber señales, Señor, de este momento tan especial que ha empezado a fluir sobre tu iglesia. Aleluya, y es el comienzo de las grandes bendiciones, de los grandes propósitos que se van a llevar a cabo para este ministerio y para tu ministerio en particular. Aleluya. Ha puesto Dios en ti un arma poderosa. En la época antigua las armas más poderosas eran las espadas, pero hoy Dios ha puesto aún una espada más poderosa, un arma más poderosa para que le sirvas. Y hoy en día hay armas más contundentes que las espadas, pues hoy Dios ha puesto un arma más contundente aún que las armas cotidianas, pero para gloria. Aleluya. Para gloria. Usarás esa arma para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Levanta tu mano derecha y di: aquí está mi arma, Señor, con la mano empuñada. Y aquí está mi arma, Señor. La voy a usar para tu gloria. Dígalo fuerte: la voy a usar para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y vamos a entrar en la palabra y leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. 3 en adelante. Voy a leer, dice así: llevó también David consigo a los hombres con él, que con él habían estado, y cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabe de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajero a los de Jabes de Galat, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércese pues ahora vuestras manos y sed valiente, pues no es muerto Saúl vuestro señor, los de casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. David es un hombre selecto en la historia de Israel. Cuando escuchamos de que David fue proclamado ungido rey, estamos llegando a un momento muy hermoso para la vida de David. Y diríamos que David en ese momento está cosechando gloria. Y es bonito ver la gloria, ¿cierto? Es bonito ver el triunfo, es bonito ver las condecoraciones, es bonito ver los logros, las medallas, el diploma, todos los logros alcanzados, el título. Soy el presidente, soy el rey ahora, soy el jefe. Es bonito cuando le dan el nombramiento. Pero antes de llegar al nombramiento hay una historia. Aleluya. A veces es bonito ver llegar a alguien. El asunto es mirar cómo hizo para llegar. Conocer la gloria a veces muy fácil, pero para llegar a la gloria hay que tener o trazar una historia. Y
poder observar entonces el paquete completo. En estos días me llegó un video y empecé a ver la historia de un joven que tuvo tanta dificultad en el camino de la política, se metió y empezó a trabajar llegó a ser senador, gobernador, fue un influyente político y duró varios años ahí estando allí. Tuvo su primer problema y tuvo que retirarse por un tiempo, después la pérdida de un hijo, y así empezó a trazar una vida de lucha y sufrimiento. Se apartó, pero él ya quería tirar la toalla, ya se hizo un hombre maduro, 70 años prácticamente, y se acordó que su hijo ese que había muerto le había dicho: papi, no te detengas, sigue adelante, lo que tú quieres lograr lo vas a alcanzar. Y volvió otra vez, luchó después de 70 años y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Cuando yo vi esa historia, yo agaché mi cabeza y dije: tremenda situación. A veces uno no mira las cosas que hay detrás del telón. Joe Biden, el presidente actual, el que fue elegido. Bueno, David, hablemos de nuestro protagonista, David. Yo sé que aquí hay muchos David, y hay David que se quedan en el camino porque el proceso los deja regados. Y saben que esta mañana compartimos un tema un poquito parecido a este. Y resulta que David se enfrentó a cosas muchas más difíciles que las que vimos del protagonista de esta mañana. Sin embargo, este David empezó su proceso desde muy niño. La Biblia nos dice con certeza que David era hijo de una mujer diferente a la esposa del papá. La Biblia no lo dice con certeza, pero hay algunos escritos que quieren decir algo parecido. Uno, no estaba en la reunión cuando llegó Samuel a ungir al rey. Dos, pues como que lo menospreciaban un poco a raíz de su forma de ser. Y mucho más adelante, que sería el tercer punto, es cuando él escribe un salmo y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces esos tres punticos como que lo dejan a uno pensando: ¿será que cuando él dice en pecado me concibió mi madre es que él no era del matrimonio? ¿Cierto? Salta como esa inquietud, esa preocupación. Y algunos se han atrevido a afirmarlo. La Biblia no lo dice, exactamente no lo dice. Así que directamente yo tampoco me atrevo a afirmarlo, pues me ciño a lo que la palabra dice, ¿verdad? Desde muy niño empezó su tragedia, yo diría así. Sin embargo, el Señor estaba echando cimientos de un edificio grande. Aleluya. Hay muchos que desde niño empiezan su calvario y empiezan a subir con todas las rigorosidades de los problemas y de las angustias y las miserias, dificultades, pero se van sobreponiendo y van avanzando y sin darse cuenta, cuando vienen a ver, el Señor los lleva a una cumbre, los lleva a un lugar alcanzado por causa de los esfuerzos y el valor. Conocí a alguien que no superó las adversidades de las crisis que enfrentó, y en este momento está por las calles. Me da tristeza. Y quizá batallamos juntos, tuvimos adversidades parecidas. El día que nos convertimos, los dos pasamos al altar. No éramos conocidos. Ese día lo conocí.
Y nos encontrábamos y nos dábamos cuenta que las crisis que enfrentábamos los dos no eran fáciles. Pasando el tiempo, yo perseveraba y seguía luchando. Mucho tiempo me lo encontré, ya él estaba apartado del Señor. Y yo ese día le reclamé, hasta discutí con él. Le reclamé, ¿qué te pasó? Si los dos íbamos bien. No, pero yo no aguanté ya. Yo no sirvo para eso. No digas que no sirve. Si el Señor te llamó es porque sí sirve. Y Él no se equivoca nunca. Dios no se equivoca cuando llama a alguien. Sepa eso, Dios no se equivoca cuando escoge, cuando llame a alguien. Él no se equivoca. Usted es el que se equivoca. Al que llaman es el que se equivoca muchas veces. Bueno, usted no se equivoca porque usted está aquí, está luchando. Que para adelante, no se detenga. No se detenga. De pronto hay un terrenito que seguir caminando, pero va a llegar. Aleluya. Así que ese día yo me entristecí un poco. Me senté con él, hablamos, lo motivé y volvió y siguió a la iglesia unos meses más hasta que decidió no seguir. Y ahora un día me lo encontré por ahí y ya me dio dolor, ya lo saludé, no le gasté tiempo y él tampoco se detuvo a escucharme. Pero mirar hacia ese lugar o mirar hacia allá, entiendo que Dios me estaba preparando a mí. En el transcurrir de los años, los tiempos, Dios me estaba preparando. Y bueno, me acuerdo que una vez un pastor de otra iglesia, una iglesia más pequeña, llegó a decirme: pastor, pero que a ti te va bien porque es que tu iglesia es muy buena, muy grande. Y yo le dije: ¿sabe cuánto he llorado, derramado lágrimas y orado yo? Porque la iglesia se forme, crezca y se levante. ¿Tú sí estás haciendo eso? No me contestó. Y bueno, nosotros hemos sido sacudidos por muchos vientos y han pasado muchas cosas y hemos quedado poquitos. Nos ha pasado como el cedro. ¿Saben lo que le pasó al cedro? El cedro, cada vez que venía el viento, lo reventaba todo y lo dejaba escarralado. Pero ahí estaba. Aquí estamos. Diga, aquí estamos. Y aunque vengan vientos, no se detenga, hermano. Dele a Dios gracias por los vientos. Escuchaba yo a un hermano decir: a los enemigos no le digas al Señor que los quite ni que los mate. Dale gracias a Dios por los enemigos, porque ellos son los que te ayudan a esforzarte, a orar más temprano, a buscar la presencia de Dios. Así que las adversidades y los problemas son la universidad o los fundamentos de los grandes siervos del Señor. Seguimos. David entonces siguió adelante y él fue llamado para el ministerio. Cuando él fue llamado, ungido, ese día hubo una reunión y él llega todo como ido del asunto y entra y hay una reunión, como decir, alguien va pasando y le dice: ay, ven acá, vamos a entrar aquí un momentico, y entra, y cuando se da cuenta hay un poco de personas y todos están bien vestiditos y él viene sudado, oloroso a cordero, como dicen ellos allá, y todo mugre. Cuando él entra, que se encuentra en esa, yo me imagino que él agachó la cabeza y siguió, y le dijeron: sigue, ven, ponte acá adelante, aquí en el centro. Imagínense toda la reunión y él viniendo con esa situación. Lo colocan en el centro, en el lugar más visible y donde todos lo iban a observar. ¿Qué iba a pasar con David? Cuando hay una ceremonia que van a condecorar a alguien, si alguien se prepara, primero, un buen vestido, ¿cierto, hermano Alain? El hermano Alain sabe un poquito de esto. Buen saco, una buena corbata, una buena presentación, una ceremonia, un grupo de personas al que van a
a condecorar, ya sea un título, ya sea un nombramiento, etcétera, viene así con tremenda elegancia y se coloca en uno de los sillones o de las sillas de honor. Amén. Así que David no llegó con esas condiciones. David llegó como fuera del tema y no con vestidos ni siquiera de estar en la casa, era vestido de estar en el campo. Imagínense ustedes cómo es el vestido de estar en el campo, o en el término aquí costeño, en el monte. Estamos en el monte allá correteando las cucarachas, los lobitos, los ratones. Bueno, cuando David llega en esas condiciones, se da cuenta ¿qué pasó aquí? Ese David, Samuel ni le dijo nada, sino que corrió, inmediatamente tomó el cuerno y lo derramó sobre él y le puso las manos, e inmediatamente una unción del Espíritu Santo vino sobre David. Aleluya. A veces los protocolos delante del Señor pasan a un segundo nivel cuando el propósito de Dios está ahí. Llegó el momento, la oportunidad y la hora. Es ahora o nunca. Tómalo, recíbelo, llénate. Aleluya. Hubo algo extraordinario. Se sentaron a la mesa, a David todo mugrecito y todos sus hermanos allá, él con la cabeza mojada de aceite y todos mirándolo, y le colocaron una de las mejores espaldillas de cordero en esa época para que se lo comiera con una rebanada de pan de las mejores. Hablo así en ese término porque nosotros no comemos pan con carne, ¿cierto? O alguien lo hace aquí. O pescado con carne. El pescado se come con yuca, ¿cierto? O la carne. Gloria a Dios. Así que David se siente y se acomoda sin decir nada, pero lo cierto es que interiormente había algo ardiendo. Algo ardía dentro de él, algo se movía. Pasó ese momento como cuando Jesús se bautizó. Bajó el Espíritu Santo, una voz: este es mi hijo amado, qué bendición. Pero venga para acá, mijito, vaya al desierto que allá le tengo un regalito. Aleluya. Gloria a Dios. Así parecido le tocó a David, porque el desierto de Jesús fueron 40 días de ayuno y después un ataque del diablo de esos que no crecen más. Amén. Pues Jesús tuvo esa misma situación. Pues David también. David, luego de la unción, la llenura del Espíritu Santo, entonces a David lo ponen a enfrentarse a un gigante. El primer reto, un gigante. Un gigante fue el reto que marcó su vida. Pero el enfrentamiento al gigante no fue que a él le dijeron: tienes que matar al gigante para que esa unción resplandezca en ti. No, la unción que había en él le hizo enfrentar al gigante, porque es que en su país, en su tierra, no había uno que dijera: yo peleo con el gigante. Todos estaban escondidos, todos estaban guardándose, le tenían miedo al gigante, pero en él, que era uno de los más pequeñitos, había una unción y le digo: tú tienes el poder, ve y derrótalo, porque puedes hacerlo. En este momento David se paró y dijo: yo voy y peleo con ese incircunciso y le echo su carne a los goleros, decimos nosotros, ¿verdad? A los goleros. Gloria a Dios. Y David empezó su primera victoria, un gigante, y luego viene su propio rey y empieza a perseguirlo el rey. El primer intento fue una lanza, como a unos 5 metros de distancia, como si lo iba a fallar. Saúl era diestro en guerra, sabía utilizar la espada, y con la lanza era muy efectivo, no fallaba una. Y tenía a David justamente en el lugar preciso donde
donde lo podía traspasar. Y David estaba así, va, tocando el arpa, y tenía el chorro de la gloria en su corazón, adorando a Dios. Y Saúl llegó y dijo: no lo voy a fallar. David quizás no lo estaba viendo, pero el Espíritu Santo sí lo estaba viendo. Cuando Saúl lanza el dardo sobre David, pegó un salto. David, que la lanza quedó clavada en la pared. David salió corriendo y pensando David que eso era producto del demonio que Saúl tenía, se fue de ahí. Pero eso siguió. Hizo una trampa Saúl para que mataran a David. Le dijo: bueno, me mataste al Goliat, ve y tráeme 100 prepucios de filisteo y te entrego a mi hija. Y David fue. Y si supiera usted la sorpresa fue que David trajo 200 prepucios, se los tiró ahí y le dijo: dame a tu hija. Y se llevó a la hija. Se casó David con Mical, la hija de Saúl, la segunda hija, porque la primera ya David la había pretendido. Cuando se enfrentó a Goliat, ya él la había pretendido, pero Saúl no se la quiso dar. En cambio a Mical, David le exigió porque él hizo un negocio personal ya. Y fue allí donde él llegó y le dijo: toma, entrégame a tu hija, a mi mujer. Y no tuvo otra opción Saúl. Ahora las cosas se empeoraron porque se enredó con el enemigo Saúl. Pero Saúl dijo en su corazón: ahora es más fácil porque lo tengo más cerca y confía más en mí. Ahora él cree que yo no le voy a hacer daño. Y efectivamente, una noche preparó todo para llegarle a la casa de David. Y David se acostó, estaba durmiendo. Y la misma hija le dijo: oye, David, tú eres mi esposo y yo no voy a permitir que mi padre te quite la vida. La hija sabía, se enteró: van a venir unos hombres por ti, te van a matar. Él estaba en un segundo piso. Entonces le dijo: ¿qué hago? No tienes tiempo de salir por la puerta. Ven. Y le armó una sábana y le hizo unos nudos entre sábana y lo bajó por la ventana. Y David corrió para el monte y lo salvó. La misma esposa. Y así empezó David a huir y buscó un grupo de personas que habían sido rechazadas, personas con problemas, enfermas, con necesidades. El grupo que David escogió, hermano, no eran personas guerreras, no eran hombres que usted lo viera por ahí sacando pecho. No, eran personas tiradas en las calles, abandonadas, sufriendo, llorando. Muchos estaban enfermos y David le decía: venga, vamos a curarlo. Y lo empezaba a curar echándole aceite. Cuenta la historia que David armó un ejército de un grupo de personas con esa característica. Ahora usted y yo podemos entender por qué ellos daban su vida por David. Porque cuando David los escogió, los sacó de la miseria, los sacó de la situación más crítica que ellos tenían en su vida y se convirtieron en guerreros. Y más tarde, los valientes de David. Aleluya. Tremendo, ¿cierto? Así nos escogió a nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos sacó de allá, de la miseria, de la crisis, de la necesidad, de donde estábamos tirados, quizá podridos, y nos restauró, nos limpió, nos sanó. Y esa es una de las razones por la que nosotros ni miramos hacia atrás, ni nos podemos detener, ni queremos quedarnos quietos. Hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahí ese lugar todavía está esperando, que si tú te descuidas, allá vas a dar. Pero el que está contigo te dijo: no temas, yo te saqué de ahí, te voy a poner una corona. Aleluya, te vas a sentar en un lugar de honor y vas a llegar a lo más alto de tu vida. Quizás los que te rechazaban y te miraban con menosprecio te van a decir: verdaderamente Dios está contigo. Oh, gloria a Dios.
Así que David se convierte en ese personaje importante. Ya había quien lo quisiera, quien lo valorara. Y su tierra, los judíos, la gente de Judá, de Hebrón y todo el territorio de Judá lo querían a él. Y muchas veces lo escondían de Saúl. Y Saúl seguía persiguiéndolo. David llegó a hacerse loco allá en tierra de Egipto. Después de haber matado al Goliat, le tocó ir allá a escondérsele a Saúl. Y los hombres que se dieron cuenta, este fue el David, el que mató a Goliat. Entonces él empezó a hacerse loco, sabía que lo iban a matar. Y a echar baba por la boca y a tirarse al suelo. ¿Qué hacemos con un loco más aquí? Lo sacaron. Cuando ya David estaba lejito de ellos, mira, me salvé. Vamos para adelante. Gloria a Dios. Estrategias y cuántas cosas le dio Dios a David para levantarlo, para hacerle un hombre célebre, de donde Dios quiere sacarte a ti también y hacerte una celebridad para honra de su nombre. Decir, este es mi hijo, mi hija amada, que muchos la rechazaron, la odiaron, pero yo la amo con todo mi corazón. Y donde se va a sentar ellas, muchos no se van a sentar. Aleluya, bendito sea el Señor. Y David siguió su proceso. Cuando Saúl estaba en el reino, sus amigos querían que David se enfrentara a Saúl. E inclusive Saúl estuvo en las manos de David. Y David no quiso levantar su mano. Si nos retrocedemos un poquito, cuando David fue sacado del monte para ser ungido y ver a Saúl al frente de él, que era el hombre que había sido ungido también, él empezó a pensar en su corazón y a decir, lo que a mí me hicieron es lo mismo que le hicieron a este hombre. El día que yo recibí esta unción, algo pasó en mi vida y yo herví dentro de mí. Y el que puso eso está allá en el cielo. Y ese que puso eso también lo puso sobre este hombre, a quien yo no se lo voy a quitar. Porque si él se lo puso, que se lo quite otro. A mí no me corresponde eso. Igual que, gloria a Dios. Sí, cuando David lo tuvo allí, dijo, me libre el Señor de levantar mi mano contra... No dijo contra el rey, ¿cierto? Podía haber dicho contra el rey, pero él dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra él ungido. Aleluya. El ungido. Ahí no vale la calidad humana, no vale la condición física, no vale la capacidad emocional, psicológica. De pronto el carisma no vale nada. Ahí lo que vale es la intervención divina. Como en ti y en mí. Podemos ser carismáticos, podemos tener mucha labia. Yo conozco un hombre que habla mucho y que te convence a ti de que él desarma un boliche y tú le puedes hasta creer, pero de Dios no tiene nada. Predicó la palabra y Dios lo usó. Y cuando él creyó que lo tenía todo, porque se vio con las puertas abiertas, menospreció el ministerio, menospreció a las demás personas y quiso subirse al lugar donde los otros no habían subido, y hoy está más bajo que los que están abajo, y que da tristeza ver su condición. Entonces, hermanos, no vale la calidad física ni humana, como Absalón. Escuchaba a alguien que decía algo de Absalón. Absalón era hermoso, tenía todas las cualidades. Absalón tenía carisma porque convencía a la gente, le resolvía los problemas, tenía capacidad, tenía poder, tenía dominio, era el hijo del rey, pero le faltaba la unción. Aleluya. ¿Sí ve? Por faltarle la unción, el hombre se desvió, porque él pudo haber esperado, inclusive hubiese podido hacer rey, era el hijo del rey. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Era el hijo del rey, pudo haber sido el rey, tenía las capacidades. No esperó el tiempo. Por sentirse capaz y quizás mejor, hasta que su propio papá quiso asesinarlo.
y quiso colocarse él en el lugar del papá, fuera de los propósitos de Dios. Y aunque lo tuvo en sus manos, no lo pudo tocar. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone, nadie lo puede quitar. Por eso David dijo: Dios me libre de quitar la unción de este hombre, que levante yo mi mano contra el ungido del Señor. No, Señor, que lo haga otro. Y se quedó quieto. Que cuando el Señor quiera quitarlo, que lo quite. Lo único que yo sé es que yo soy el rey para él. Aleluya. ¿Cuántos son los reyes del Señor? A mí no me importa. El Señor dijo que somos, ¿qué? Hijos del rey, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No importa lo que demás diga, que la gente piense. Yo para el Señor soy el príncipe, porque desciendo de él sin ningún problema ni con ninguna dificultad. Porque aunque el mundo diga lo que quiera, yo lo único que sé, él me ungió y él me colocó aquí. Aleluya. Eso dijo David. Aunque el Señor lo había ungido para que gobernara a Israel. Dios lo había ungido para gobernar a Israel. Bien. Cuando ya a Saúl lo matan. A Saúl lo matan. Digamos que David no es que descansó, porque a David le toca tomar las riendas del país. Fíjense, los de Hebrón, o sea, los de Judá, lo llaman y le dicen: David, ven. Y antes de David irse para allá, para Judá, oró y le preguntó al Señor: ¿yo debo ir, Señor, a Hebrón? Y el Señor le dijo: ves porque te conviene. Y cuando David llegó, estaban los sacerdotes reunidos. Y se sorprendió. Algo parecido como cuando entró a su casa. ¿Para qué me llamaron? Venga, arrodíllese ahí. Y le dijeron: desde hoy serás el rey de Judá. ¿Qué fue lo que leímos aquí? Lo ungieron como rey de Judá. Hasta ahora David se convierte en rey. Ya había muerto el rey. David se convierte en el rey, pero no de todo el país. Judá está al sur de Israel, no sé si todavía está. En esa época estaba al sur y allá estaba Jerusalén. Todavía Jerusalén no pertenecía a Israel, porque acuérdense que Jerusalén la conquista David en el reinado. En una batalla, él entra con Joás y todo el ejército y saca la gente de Jebú, los jebuseos. Por eso la ciudad se llama Jerusalén, por ser Jebú. Y así la dejó, no le cambió el nombre. Siguió siendo Jerusalén, pero la convirtió en su ciudad. Y allí estableció su vivienda, allí estableció el reinado y ahí montó el gobierno. Gloria al Señor. Así que David se convierte en el rey de Judá, pero el resto de las tribus estaban sin rey. Estaban sin rey, y entonces le mandaron a decir, no, que fíjate que la gente la deja a veces. Sepultaron a Saúl y a Jonatán. Y acuérdense que Jonatán era amigo de David. Amén. Ellos eran muy amigos, hicieron juramento, pacto y todas esas cosas. Se juraron fidelidad y así permanecieron. Es más, David, después de haber sido ungido, quizás yo me imagino que con esa amistad que tenía con Jonatán, él pensaría, caramba, pero si este es el príncipe, ¿y cómo es que yo voy a ser el rey, Señor? ¿Qué pasó aquí? Pero David ignoraba que era que Dios había rechazado a Saúl. Y por ende, ya el reino no le pertenecía a Jonatán, sino a uno nuevo que había recibido ya la unción, entre otras cosas, David. Aleluya. Cuando lo dejaron, escuchan esto, que David los felicita y los halaga por el bien que hicieron. No se dejaron influenciar por la descendencia de Saúl, porque inclusive había un hijo de Saúl que lo querían nombrar rey. Y en ese lazo de tiempo, ¿sabe cuántos días pasaron? Nada menos que 7 años. Pasaron 7 años, no fue fácil. Sí, un hijo de Saúl alcanzó a ser rey. Y eso no lo contamos nosotros los predicadores, ¿cierto? O sea que David, para todo Israel, llegó a ser el tercer rey. Fue el segundo rey, pero en Judá. Pero para el resto de Israel, David llegó a ser el tercer rey, porque un hijo de Saúl se llegó a coronar. Y los mismos de Israel lo mataron y llamaron a David y le dijeron, ven, queremos que tú reines sobre nosotros. Cuando pasó toda esa situación,
hubo guerra entre las dos bandas. Quizá David no estaba interesado en que hubiera pelea entre los dos grupos, los de David y los de Saúl. Él no estaba interesado en eso. Acuérdense que David no odiaba a Saúl, ni siquiera a los de Jonatán él los quería. Acuérdense que él le hizo un favor a Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset, el lisiado? Hasta lo hizo sentarse allí a la mesa de él y comer con él, compartir su comida. Con Mefiboset le devolvió las tierras, le dijo todo lo que hay ahí, déselo a Mefiboset, porque él es un príncipe. Aleluya, qué bien, ¿verdad? En otras cosas, pues David quizá hubiera mandado a matar a Mefiboset. Este hombre de pronto arma su grupo por ahí y va a querer venir a quitarme el trono porque él fue el hijo del rey o el nieto del rey. No. En el corazón de David no hubo en ningún momento rechazo hacia las familias de Saúl. No hubo rechazo. Y por eso Dios lo amaba tanto. Dios amaba tanto a David que él veía que en el corazón de David no había rencor, no había odio, no había rechazo. Él lo que hacía era defender a su pueblo, defender a su tribu, defender a su tierra, a su país. Eso lo hizo David con todo su corazón. Armaba el ejército para defender las causas del país, porque le correspondía como el rey que era. Así que cuando a David lo llaman después de 7 años, es que lo vuelven rey en todo el país. Pero ya había reinado 7 años allá en Judá y en todo Hebrón. Gloria a Dios. Y cuando entonces, esa es la segunda gloria de David. La primera gloria fue cuando lo que leímos, cuando lo de Judá lo ungieron y lo colocaron de rey. Y la segunda gloria fue cuando lo llamaron para convertirlo en el rey de todo el país, de todo Israel. Y David se hizo bastante fuerte que los países alrededores le mandaban razones, lo felicitaban, le enviaban presentes, hasta le pagaban tributos sin que David se los impusiera, porque valoraron esa capacidad de reino que había en él. ¿Y sabe qué? Dios te dice: no te descuides en el llamado que te hizo el Señor. Saber administrar es una bendición. Acuérdate que cuando Saulo de Tarso, o Pablo, llegó a ser el apóstol del Señor por sus conocimientos, quizá avanzó un poco más que Pedro, ¿verdad? Y los conocimientos son importantes, pero la unción es indispensable. Nunca olvides la unción. Nunca descuide el llamado de Dios. Es lo básico, es lo trascendental. La capacidad que tenía Absalón era buenísima y podía haber sido el rey, pero no tenía la unción. Gloria a Dios. La unción es lo mejor, es lo más importante, es lo básico para llegar a cumplir el llamado de Dios en la perfección. Si no hay unción, puede haber todo el conocimiento, puede haber toda la capacidad, pero sí es necesario saber hacer las cosas. Si es necesario conocer. No nos dejemos llevar del conocimiento, dejémonos llevar por la unción, que es mejor. Pero con la unción podemos utilizar todo el conocimiento que alcancemos, y va a ser entonces de bendición, y quizá va a avanzar bastante y vamos a lograr mucho, quizá como el Señor quiere. Preocupémonos, pero busquemos la unción. Aprendamos que en la unción está la base o el fundamento del llamado que Dios tiene para nosotros. Y hay el cumplimiento. Ahora Jesús, cuando habló de unción, en el versículo 8, capítulo 1 de Hechos, acuérdense eso. ¿Qué dijo él? Él dijo: pero recibiréis poder. ¿Está hablando de qué? De la unción. Cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Esa es la unción. ¿Y entonces qué? Entonces nada te podrá detener. ¿Dónde dijo el Señor que podíamos ir con ese poder? Hasta el fin del mundo. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Hasta dónde? No habría límite, hermano, porque la unción es el poder sobrenatural que puede derribar los obstáculos, y la capacidad es el lujo con el que tú puedes llevar a hacer o llevar a cabo el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Esfuérzate por aprender, que sería muy bueno, pero esfuérzate más por alcanzar la unción. En la época antigua solo se ungían a 3 personas. En la época antigua, no a todo el mundo lo ungían.
Pero cuando Cristo vino, Él a su iglesia sí la unge con Espíritu Santo y fuego. Hay muchos que ya recibieron esa unción aquí. Hay muchos que ya la recibieron. Hay otros que no la han recibido. Hay otros que se están preparando, a quien Dios escogió y que le está preparando ese momento para derramarle el cuerno del príncipe para su obra. Aleluya. Pero la unción de hoy para la iglesia es con el Espíritu Santo. Es directa. Ya no es un aceite literal. Aunque muchas veces aquí usamos aceite para ministrar, para ungir, para orar por un enfermo, inclusive para pedir unción del Espíritu Santo. Pero la unción perfecta es cuando el Espíritu se derrama y lo sientes tú, que no lo puedes describir. Llora, brinca, salta, hablas en lengua, danza, lo que sea, pero hay algo que tú no lo vas a poder expresar. Pero eso que te pasa nunca en tu vida, jamás lo vas a olvidar. Aleluya. Y a partir de ahí algo diferente va a haber contigo. Ya no tendrás temores. Quizás se romperán algunas batallas que habían dentro de ti. La inseguridad, los temores, los terrores, cosas que antes te impedían se van a ir. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel ha venido sobre ti y te ha capacitado para derribar toda clase de obstáculos. Y nadie podrá detener lo que el Señor capacita y lo que Dios prepara para llevar a las cosas que realmente se deben lograr. Aleluya. Y ahí la realidad y la razón de ser. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que batallar. Busquemos esa unción. Búscala, hermano. Preocúpate por ella. Y eso sí, cuando la tengas, no menosprecies a los que estén arriba. Aprende de David. Nunca se bajó de ahí. Mira, David era el rey y una sola vez usó del poder para pasar por encima de alguien, y eso le costó un juicio de Dios. ¿Y sabe cuándo lo hizo? Cuando hizo un censo. No sé si ustedes, yo les expliqué eso hace como 15 días en un servicio aquí. Hablamos del censo, de la segunda desobediencia de David, porque David cometió 2 errores garrafales. El primero fue adulterio y homicidio con Betsabé y con el esposo de Betsabé, que lo mandó a la guerra para que lo mataran y se quedó con ella. Y el segundo fue el censo. El censo, cuando David tenía ya un ejército, él quiso ver con qué poder contaba, con qué poder humano contaba. Porque todos los reyes venían a hacerle venia y a decirle: tú eres un hombre de poder y nadie te puede enfrentar. No había un ejército en la historia de David que le venciera. Jamás en la historia del reinado de David Israel perdió una guerra. Nunca perdieron una guerra. Todas las batallas que libraron ellos las ganaron. Y a los filisteos le mataron a todos los gigantes que habían. David enfrentó en su reinado 5 gigantes. Yo creo que ustedes conocen esa historia también. 5 gigantes derrotó David con su ejército. Que uno de ellos casi lo mata. Ya David estaba bastante avanzado en edad. Pero lograron derrotar todos los gigantes que habían entre los filisteos. Y los filisteos, después de ser un país influyente, en el reinado de David llegó a ser uno de los más pequeños, hasta de pagarles impuestos. Y todas las naciones, los alrededores, venían a David y lo adoraban. Le decían: tú eres un hombre grande, tú eres poderoso. Le hacían venia y David empezó a sentirse grande. Y entonces llegó y reunió el ejército y le dijo a Joab: ven acá, ves y haz un censo. Cuéntame para ver cuál es el ejército que tenemos y con cuánto poder militar contamos. Y Joab lo miró. Que te libre el Señor de hacer esa locura. ¿Cómo es posible? Eso es de parte de Satanás. Tú eres el hombre de Dios y el Señor es el que te ha ungido a ti para que seas el rey. ¿Cómo vas a hacer eso? Y él le dijo: yo soy el rey, así que vaya a hacer eso. Usó de su poder. ¿Qué dice la palabra? Dice que como David era el rey, su palabra fue más fuerte que la del general. El general lo quiso librar, pero David, cuando hizo el censo, se le presentó el Señor y le dijo: bueno, David, vamos a hablar. Tengo 3 regalos para ti. Escoge uno de ellos: que te entregue en la mano de tus enemigos, o que te venga una peste, o que te ajuste yo mismo las cuentas. Y David entendió
la magnitud del error que había cometido. Y le dijo: Señor, castígame tú. Mire, a pesar de que David era un hombre de guerra y enfrentó tantos ejércitos y hubo muchas muertes, Dios hablaba con David. Dios tenía una relación muy especial con él. Esa es la ventaja y la gloria y la gracia de los ungidos del Señor, que no necesitan mirar hacia allá a ver qué están haciendo aquello para yo salir adelante. No, viene un chorro de arriba, viene la comunicación, la unción, la dirección del Santo de Israel y te dice: haz esto, que yo estoy contigo, ves hacia adelante, no te detengas, yo soy el que te respaldo y nada te va a detener. Pero los que no son ungidos tienen que mirar a ver qué están haciendo allá y no, vamos a hacer lo que están haciendo aquello. No, eso no funciona. En el pueblo de los ungidos no funciona así. Los ungidos siempre van a depender del que les encargó la obra. Aleluya. Así que, amado, David entonces le dijo: bueno, Señor, ok, sí, cometí un error, me equivoqué, pero no me entregue en manos de mis enemigos, porque él sabía lo que costaba ser derrotado por un ejército contrario. Tampoco quería que su pueblo sufriera, porque el Señor le dijo que si quería una peste, tampoco. Le dijo: no, tampoco una peste, tampoco, porque la gente va a sufrir mucho. Castígame tú. Pero él no se imaginaba que iba a ser Dios para detenerlo, para castigarlo. ¿Sabe qué hizo Dios? Le mandó un ángel de muerte. Y ahí donde estaba el ejército reunido, el ángel sacó una espada y le mató 3,000 hombres. Cuando David miró, cayó ese pocotón de hombres así tendido. La mayoría de los fuertes, de los guerreros y de los hombres fuertes, cayeron ese día por una locura. Por eso no conviene quitar la mirada ni descuidarse, amado hermano. Viene el segundo round, cuando el gigante viene nuevamente a tirar la espada. Y ahí cuando entonces David reflexiona y el Señor le permite ver al ángel. Dios le permite ver al ángel cuando tiene la espada, que el Señor le dice: vuelve y lánzala. Y David corre y se coloca en el centro, en el lugar donde estaba el grupo de personas a quien el gigante iba a destruir. Cuando él va a tirar la espada, el Señor ve que David se coloca en el medio y le dice al ángel: detente, no lo vayas a hacer. Ese día David lloró, se tiró al piso, se echó tierra encima y se echó ceniza. Le pidió perdón al Señor porque había usado de su poder por encima de otro para mostrar su gloria. Acuérdate, nosotros no tenemos gloria. Nosotros usamos la gloria de Dios. Sencillamente usamos la gloria de Dios. David eso tenía que entender, que él estaba siendo usado y que la gloria que resplandecía en él era porque había una conexión directa del cielo. Lo que tú y yo alcanzamos cuando la unción viene. Busca la unción, llénate, resplandece en mí, Señor. Tu gloria la necesito, tu presencia la necesito, tu unción la necesito, tu gracia la necesito. ¿Por qué necesitamos la unción, la gracia del Señor? Porque ahí donde Él se mueve, donde Él manifiesta su poder, donde Él nos usa, pero nos usa por su gloria. Y no la tomes jamás, ni pretendas creerte por ella, jamás. No hagas eso. Ojalá siempre pretendas ser uno de los más pequeños. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando habla de nosotros, Él dice: miren, a estos son mis pequeños. Él no dice son mis gigantes, no dice son mis poderosos, no dice son mis grandes, no, dices mis pequeños. Aleluya. Y en esos pequeños donde se refleja la gloria. La gloria. David entendió eso y jamás volvió a cometer ese error. Claro que ya había madurado bastante también. Y alguien dijo que los tropezones ayudan a alzar los pies, ¿verdad? Sí,
Pues es bueno uno empaparse de estas cosas, porque entre más uno vea los tropiezos de los demás, puede aprender a evitarlos. Amén. Pero cuando yo no entiendo eso, paso por encima, ni siquiera lo aprecio, puedo cometer uno de los más grandes errores. Y entonces experimento yo los tropiezos que experimentaron estos hombres. Aleluya. Amado hermano, cuando tengamos la gracia y la gloria de Dios, usémosla sencillamente. Usémoslas, dejémonos que Él nos use y que Él obre y que se manifieste, pero no nos movamos del lugar donde estemos, sigamos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque cuando Él quiera quitarnos, Él se encarga y nos sube, y cuando Él nos sube, entonces nadie nos puede bajar, pero cuando tú te subes fácilmente te puedes caer y entonces vas a fracasar. Y por esa razón esperemos que Él nos dé el lugar que tú te mereces. Nosotros mismos lo trazamos, es verdad, porque de acuerdo a lo que nosotros hacemos, Él nos va a dar, y conforme a la capacidad de nuestra gracia, Él también nos va a dar, pero nunca pretendamos irnos a tomar el lugar antes que se nos sea asignado. Nunca. Esperemos. Si el presidente del que les hablé inicialmente luchó y hoy es el presidente de Estados Unidos, llegó su gloria, su recompensa. Abraham, ¿sabe a los cuántos años lo llamó el Señor? Uno ve la historia y dice, pero Abraham era un joven porque no había tenido hijos, y después que tuvo sus hijos, vea hermanos, Abraham ya tenía 75 años cuando el Señor lo llamó. Y le dijo que le iba a dar descendencia. Y la mujer tenía 9 años menos, póngale a Sara, 9 años menos de 75, 60 y cuánto, 66, ¿cierto? Una mujer con 66 años. Hoy en día los médicos dicen ya no puede tener hijos, ¿verdad? Ya de 40 años en adelante ya una mujer tiene riesgo para tener hijos. Así dicen los médicos, pues. Porque yo hace como 4 o 5 años vi una mujer de 55 años que salió embarazada y los médicos le dieron el tratamiento más porque podía tener riesgo. Esa mujer hizo una gestación tremendamente sana y el niño le nació natural y no tuvo ninguna clase de dificultad. Dios estaba allí porque ese niño lo mandó el Señor para esa familia. Aleluya. Y una mujer de Dios. Así que, amados hermanos, el momento de ser consagrado, el momento de ser colocado, ungido. Bueno, ungido es un momento especial, pero cuando ya vamos a ser condecorado, que es diferente, entonces tenemos que haber cruzado el desierto o el río o el mar, en fin, todas las dificultades, y entonces tendremos la bandera en alto. En alto. No te quejes de las adversidades. Dale gracias a Dios por ella. Si no tienes adversidad y si no pasa por procesos, quiere que te diga una cosa: tu torre no es muy grande. Tu torre no va a ser grande. Si las evades, las evitas y no alcanzas a vivirlas, sí, tu torre es pequeña. Porque el Señor no necesita un fundamento tan grande. Pero cuando las dificultades son fuertes y te enfrentas a diferentes tropiezos, pero de los buenos, hasta muerte encuentras en el camino, entonces ponle el sello porque la bendición es grande. No te entristezcas, dile gracias, Señor, gloria a ti, porque me vas a llevar a lugares grandes. Oh, santo, aleluya. No te detengas. No te detengas. Las barreras, las dificultades, los tropiezos no son los obstáculos que te van a impedir lo que el Señor tiene para ti. Acuérdate que el Señor dice que ninguna de las pruebas, de las dificultades de este mundo te podrán separar del amor de Dios. Eso lo dice la palabra. Nada que en este mundo nos cree dificultad nos podrá evitar e impedir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nada.
nada. Porque Dios ya tiene una línea trazada para llevarte a un lugar. Y cuando llegues a ese lugar, habrás tenido que haber superado no solamente a Goliat, sino todas las anteriores. Todo siervo del Señor tiene un Goliat a quien destruir. Acuérdate de eso. Todo hombre de bien o mujer de bien, de grandeza, tiene un Goliat que destruir en el camino. Todo siervo de Dios. Y si no lo eres capaz de derrotarlo, tampoco eres capaz de llegar a donde el Señor te quiere llevar. Pero aquí hay valientes como David. Aquí hay valientes como David, como Moisés, como Josué, y que lograron no solo alcanzar la gloria, sino llevarle la bendición al pueblo. Y es lo que cuenta. Porque no solamente para ti va a alcanzar la bendición. A veces nos preocupamos por recibir la bendición y ser lleno o recibir el premio gordo de la bendición. Pero resulta que cuando el Señor nos bendice y nos usa, entonces la bendición se expande y hay muchos a los alrededores que van a ser bendecidos a través de ti, van a ser llenos a través de ti, porque es tan grande, dice la palabra, que el vaso se rebosa de tal manera que cae afuera y los que están afuera son salpicados y también son bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay algo especial para la iglesia. No te detengas, porque esto apenas está comenzando. Aleluya. Esto apenas está comenzando. Y no importa el tiempo, ni importa el COVID, no importa la vacuna, no importa lo que venga, importa lo que Dios va a hacer. Aleluya. Hacia allá es que nosotros vamos. Y eso es lo que Dios nos va a entregar. Vamos a dejar ahí porque me vuelvo a emocionar, hermano. Yo cada vez que me emociono, no me detengo.